Tenemos a continuación a 3 especialistas. Está con nosotros el abogado penalista, el doctor Jorge Paredes, la psiquiatra Marta Rondón y el sociólogo Javier Díaz Albertini. Vamos a conversar con ellos para que nos den su punto de vista respecto del tema del acoso. Empezamos, Fernanda, con el doctor Paredes. Empezamos con el doctor Paredes y con la pregunta legal, ¿no? ¿Quién es responsable? En el caso de Melissa Pesquiera, por ejemplo, esta persona tiene un claro desequilibrio mental. Ante la ley, estas personas son inimputables. Entonces, legalmente, ¿quién se hace responsable, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, el enfermo mental debe ser comprobado su enfermedad mental, el grado de la enfermedad mental para que pueda ser excluido de la responsabilidad penal, o sea, ser declarado inimputable. Solamente aquellos que son declarados inimputables no son pasibles de una sanción penal, llámese una pena privativa de libertad, un internamiento en cárcel, pero tienen una medida de seguridad, y esa medida de seguridad se llama internamiento en un centro de psiquiátrico. Por lo tanto, una persona inimputable comete un delito, no queda libre caminando por las calles, sino debe ser sujeto de una medida de seguridad y que evite un riesgo para la sociedad. Lo que yo encuentro en este caso de Melissa Pesquiera, que me indicaron que han dado libertad, lo que me da la impresión es que, de lo que he leído, es que el fiscal del delito, porque ni siquiera pidió ni prisión preventiva ni comparecencia con restricciones. O sea, el tema está en investigación fiscal, recopilando información, y el fiscal, al no pedir nada al Poder Judicial, el juez no puede actuar. Recordemos que el juez actúa, dicta prisión preventiva, dicta medidas de seguridad, dicta comparecencias con restricciones, solamente a pedido del fiscal. Entonces, si el fiscal, al pasar las 24 horas, 48 horas que le pusieron el detenido, no ha encontrado elementos probatorios, elementos de convicción para denunciarlo por este delito que fue imputado de reglaje o marcaje, porque el delito de acoso o de seguimiento de per se no existe, yo no tengo elementos probatorios, continuaré con una investigación, pero esta persona queda en libertad. Entonces, al no iniciar la acción, al no denunciar ante el juez... Ahí se traba el proceso. Doctor, yo quería hacerle una consulta respecto a lo que acaba de decir usted. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal? Porque lo conversábamos con Fernanda. Esto es un poco nuevo para todos, en realidad, ¿no? ¿Cómo sabe una persona que está enfrentando un cuadro de acoso y cuándo es que se puede sentir ya habilitado para denunciarlo? ¿Y cómo lo demuestro? Además, también, ¿no? A ver, lo primero, si una persona viene siendo seguida por alguien, per se, esa conducta en el Código Penal no está prevista. Tiene que haber un acto, una lesión concreta, puede ser contra la libertad, que le obligue con violencia o amenaza a hacer algo o no hacer nada, como en este caso parece que quiso llevárselo a otro lugar, digamos, pero eso es un delito de coacción, impedir atentar contra su libertad individual en ese momento, con violencia o amenaza, dice el Código. El delito de marcaje es un delito que se establece como una conducta previa de recopilación de información, de seguimientos, pero para cometer otros delitos. Tampoco señala el Código en marcaje o reglaje que solo el hecho de perseguir a alguien es ya delito, sino el Código dice, cuando se recopila información mediante videos, seguimientos... Entonces hay un vacío legal ahí, ¿no? Porque el marcaje y el reglaje efectivamente son mecanismos pero si no son considerados delitos... No son considerados per se. Digamos, la conducta no está descrita de manera de decir, aquel que sigue a una persona, aquel que recopila información de una persona, aquel que vigila a una persona, si fuera redactado de esa manera, se comete instantáneamente en el momento que está siendo seguida la persona. Pero al redactarse con el objeto de cometer los delitos, ABCD, una serie de delitos, entre ellos libertad sexual, patrimonio, etcétera, que busca. Entonces el fiscal va a tener que buscar que ese seguimiento está destinado para cometer otro delito. Recordemos que marcaje y reglaje básicamente está elaborado de la perspectiva de los marcas que aquí están buscando información sobre víctimas que salen de bancos, que manejan dinero, ¿no es cierto?
se ha incluido algunos otros delitos, pero Doctor Paredes, denos un instante para poder recoger la opinión también de la doctora Marta Rondón. Doctora, buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo reaccionar ante un acosador que claramente tiene un desequilibrio mental? ¿Puede ser peligroso enfrentarlos? Hola, Fernanda. Gracias por la invitación. Nosotros tenemos muchos prejuicios respecto de las personas con enfermedades mentales. En general, las personas con enfermedades mentales sufren más violencia de la que perpetran. Ahora, sí existen algunas personas que tienen un trastorno que puede ser un trastorno esquizofrénico o un trastorno delirante persistente, con erotomanía, es decir, que piensan que la otra persona está irremediablemente enamorados de ellos y que todo lo que tienen que hacer es convencerla de mostrar su amor. Y la persiguen, se le paran en frente de la casa, la atosigan de flores, regalos, cartas, y sí pueden ser personas peligrosas porque al no lograr su objetivo, que de todas maneras no lo van a lograr porque es solamente en su cabeza que esta persona está enamorada de ellos, pueden tornarse violentos y pueden decidir eliminar a la persona en un afán de que no sea de nadie más, ¿no? Entonces, cuando una persona es víctima de acoso, ve que la están siguiendo, de todas maneras tiene que denunciar el caso y pedir medidas de protección, porque el acoso es una forma de violencia contra las mujeres, o en realidad contra las personas. Ahora, doctora, ¿y cuál es la forma más aconsejable de reaccionar frente a una persona enferma? Porque uno podría optar por tratar de encarar a la persona. Me imagino que lo mejor es eludirlo, pero no sé, usted denos un consejo más puntual. Claro, primero que un acosador no es necesariamente un enfermo. Puede ser un caso de enfermedad o puede ser simplemente el caso de una pareja o expareja que no se resigna a pasar a la condición de ex. Y en este caso yo recomendaría que se haga la denuncia y que se soliciten medidas de protección, puesto que se trata de una violencia, es una forma de violencia donde se trata de coactar la libertad de la persona. Bueno, a ver, tenemos también, gracias doctora Rondón, tenemos también en línea al sociólogo Javier Díaz Albertini, que me imagino tiene también un punto de vista sobre este tema. Durante muchos años, Javier, nos hemos acostumbrado a convivir sin hablar de acoso, y sin duda el acoso se ha venido dando, ¿no? En espacios laborales, en espacios domésticos. ¿Qué reflexión harías tú respecto a estos temas cada vez más visibles y felizmente con más índices de denuncia? Bueno, buenas tardes. Lo que es evidente es que especialmente las mujeres están conquistando espacios que tradicionalmente eran masculinos, ¿no? La calle es el ejemplo más claro y la calle sigue siendo masculina. En el tiempo de mi madre, sin duda, una mujer decente, así se decía, no salía sola a la calle, siempre iba acostumbrada, ¿no? Iba acompañada. Pero con el tiempo, ¿no? Por el trabajo, etcétera, las mujeres. Pero todavía el hombre se siente dueño de ellas, ¿no? Dueño de ese espacio público. Y eso es lo que pasa también en este caso de este señor. O sea, él cree que él puede utilizar ese espacio y que los demás tienen que sufrir las consecuencias, ¿no? ¿De qué manera? Además, sí, lo escuchamos, doctor. No, y hay otra cuestión sobre la enfermedad mental. Quiero simplemente hacer una comparación. Cada vez que en Estados Unidos un hombre sale y mata a varias personas, o un colegio secundario o en Las Vegas, se habla de que hay un desequilibrio, pero siempre son hombres. La última vez que una mujer llegó y mató a varios, bueno, recientemente hubo un caso, pero no muy común, y hay tantas mujeres con enfermedades mentales y desequilibrio como hombres. Entonces ahí entra también el factor cultural. No solamente es que es esquizofrénico, pero además es una sociedad machista, ¿no? ¿Cómo cambiar este factor cultural, doctor? ¿Cómo educar a los chicos? ¿Cómo explicarle a un adulto que no tienes derecho a cruzar este límite en el que ya me siento incómoda? Bueno, es complejo, pero sin duda lo que hay que hacer es no tener miedo. Y yo creo que no se tiene miedo principalmente en forma colectiva. Es igual que una mujer no puede, pues, muchas veces enfrentar a un acosador, pero se recomiendan cosas, por ejemplo, la tecnología. Tú puedes tomar una fotografía del acosador, tú puedes ponerlo en las redes,
si es el guardia de seguridad en una empresa que pasa todos los días, que te dice algún tipo de comentario, tómale una foto, escríbele al gerente de la empresa, dile esto está pasando, esto es incómodo. Claro, como digo, físicamente enfrentarse, no, pues ahí corres peligro. Entonces usar la tecnología, usar las redes, usar toda una serie de formas para que poco a poco a la misma gente que acosa le dé vergüenza. Ahora, y entender por otro lado, Javier, que lo comentábamos con Fernanda, estamos en una sociedad muy machista, donde muchos hombres creerán que este tipo de denuncias a veces nace de un alto grado de susceptibilidad de las mujeres, Claro. cuando en realidad el problema es al revés, ¿no? Es nuestra creencia de que tenemos derecho a violentar el espacio de intimidad de alguien. Claro, y además, en este caso particular, que llama la atención porque es una figura pública, ahí también la cuestión, bueno, es una figura pública, evidentemente, y ustedes saben que casos de acoso en muchos otros países no solamente sucede con actrices, sino también con actores, ¿sabes? Ahí se mezcla también, bueno, es pública, entonces yo tengo derecho de violentar su vida privada, ¿no? Entonces se mezclan varios elementos acá, pero sin duda en el fondo es la cuestión machista, ¿no? Uh-huh. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los tres, en realidad, al doctor Paredes, abogado penalista, a la doctora Marta Rondón, que es psiquiatra, y a Javier Díaz Albertini, sociólogo. Solo para terminar, Renato, sí, claro. Creo que a veces también en todo este tema del acoso a las mujeres, sí realmente nos volvemos muy sensibles y tenemos mucho miedo de que si cedemos un poquito de espacio a algún compañero, a algún amigo, esta persona se va a pasar de la raya. Entonces yo creo que lo principal cuando una se siente incómoda, antes de acusar también de repente innecesariamente a algún compañero que quizá está acostumbrado a ser piropeador o galante, primero conversar. Es decir, antes de acusarte de acosador, antes de acusarte de que te estás excediendo conmigo, primero decirte, me estás haciendo sentir incómoda. Ya si la y si práctica después de eso es recurrente y Exactamente. sistemática, claro. Porque a veces también se han dado casos en los que dañamos un poco, le hacemos daño a las personas que quizás no tienen intención, ¿no? Desde un primer momento. Así es, vale la pena considerar eso también, por